No, pues tiene que fijarse en esto y que todas parecen y todas tienen el receptáculo y todo el quién sabe qué, y y y no, ¿verdad? No, 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 bueno, pues váyanse acá, ustedes nunca las van a cuidar. Ay, no, no, no. En la casa sí. Ayer mi mamá, las que vinieron ayer mi mamá dio una plática, mi mamá pues 92 años, dio una plática de cómo organizar un club de jardinería, porque el club de jardinería que ella fundó y que estuvo 40 años en él, este año cumple 47 años de existencia, el club que ella fundó. Así que es todo un tema, todo un tema. Esposas, aquí está. Hay algo de lo que no sepas, ¿no? O Ay, sea, tus hijos por llegar a una calificación. no, jamás No, recibimos una papel de ellos. Nunca. Bárbara hasta tenía mi firma y ella firmaba desde sexto de primaria. Ella firmaba, si la castigaban, ella firmaba, sí, porque era su cohete, no el de nosotros. No, fíjate. yo digo llamada. Ya me que termine. Ay, sí. Pero comida ahora ya llaman por todos los maestros se han vuelto flojos. Pues es que de veras ahorita, pues, la escuela no. No, no es lo de ella. Y bueno, pues también entender ese tipo de cosas, ¿no? Sí, a mí una vez en León, Guanajuato me citaron y que esto y que el otro y les decía, pero es que no, 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 es que no quiero entenderte, o sea, no, no, no estoy entendiendo cuál es la maldad de tenía 11 años, Bárbara. O sea, pero ¿qué me estás diciendo que te hace o que le hace a los niños o qué? Le digo, aquí tienes el expediente y pues ¿dónde está un reporte? ¿O cuándo me mandaste un reporte? Que no te entiendo. Y total se desesperaron y la coordinadora y la maestra llamaron a la directora para que viniera a hablar conmigo. Y yo, ¿qué hizo la mendiga de Bárbara que la coordinadora no me lo pudo decir, ¿no? Y que venga la directora. Total, ya llegó la directora y no se sentó al otro lado del escritorio, se sentó al lado mío. Yo pensando en todas las cosas más asquerosas, ¿eh? La verdad. O sea, cosas feas que de buenas nunca pasaron ahí. Y me dice, pues es que definitivamente, pues Bárbara llega con sus trabajazos y hace sus exposiciones fabulosas y todo. Pero pues nosotros no vemos la mano de su mamá y de su papá en sus tareas. Digo, en mi cabeza, ¿verdad? En mi cabeza dije, y luego me hace, y no se me olvida, me hace así, en la mano. Entonces la pregunta aquí es si le falta mamá a la niña. Así me dice. No, no, te has de desgreñarla. Pues pregúntale a la niña. Pues es la única. Fíjate qué chistoso. La pregunta es si le falta mamá a la niña. ¿Qué? Yo sí creo que esto de que el papá y la mamá que tengan que ponerse a hacer en las tardes la tarea con los niños, se me hace terrible que no se pongan a pensar la cantidad de papás y mamás que salen a las 6 7 de la tarde de trabajar. Además, un niño haciendo tarea a las 7 de la tarde. Ya es sábado, tiene que estar bañando. ¡Qué impresión! Pero mira, lo bueno es que todo es temporal. 6 años de primaria, 3 años de secundaria, 3 años de prepa, todo es temporal en esta vida. 2 veces y termina. Ay, sí, no, la mía ya tiene 32 años. Ya esos 2 meses ya pasaron hace muchísimo tiempo. Ruth, no seas malita, le haces clic ahí a la luz. Bueno, muchachos, dígame. Ah,
entiendo, pero es que la realidad que hay ciudades frías porque son frías. O sea, aunque diga 25 grados, Sí, está haciendo frío. sí, ¿Cómo lo ves? Ustedes así. saben. Siempre vas a tener algo de frito, ¿Y sí, entonces, porque para todo poder está húmedo. Aunque no nos esté lloviendo, llovió en la madrugada, llegó quién sabe qué, el césped está húmedo. Y ya ven que la humedad te da un frío, ¿no? Diferente, ¿no? Te da así. Entonces, sí te aconsejo muchísimo, si eres friolenta, tus calcetines, el par de calcetines en tu bolsa para que si quieres cambiarte, pues no sé, algo de humedad o que si nos llovió. Es horrible tener frío, aunque sea nada más el frito que traes aquí en la espalda, ya ni piensas, ¿no? Ya ni piensas. Entonces, sí es muy, muy buena pregunta traer estas hermosuras que antes ni se usaban, o tenías un suéter, o suéterzote o suéter. Estas preciosuras de los suétercitos así de botones que te lo puedes poner abajo del rompevientos, que es una maravilla, ¿no? Porque no te da. Así que sí, 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 sí. Hay que ir preparadas para el frito, ese que te cala así como que desde acá. sí, las que doblan, ¿no? Y el Ah, sí, no chalequito hacer nada extra. de Sí, el chalequito y la chamarra que clic, 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 y te pones. Yo nunca tengo frío, nunca tengo calor, nunca tengo ganas de hacer pipí, nunca tengo ganas de hacer nada, nada. Así que es bueno que digan, yo soy friolenta o yo soy calurosa o no sé, a mí me duele la cabeza si pasan mucho tiempo de no tener comida. Para las flores, hola Loreto. Para las fotos, el problema es la foto, la foto. Bueno, el día de hoy me gustaría muchísimo poder llegar hasta María Estuardo. Eso quiere decir que no voy a ver así cada cuestión política y cada cuestión económica de los reinados, porque ay, pues esta es una historia como general, ¿no? En doce sesiones, 1000 años de historia de Inglaterra, Irlanda y Escocia. La cuestión de de las reinas, porque bueno, algunas sí fueron reinas, otras ni llegaron. La cuestión de las 6 esposas de Enrique VIII, para mí realmente la situación está solamente entre Catalina y Ana, o sea, lo importante, Catalina de Aragón y Ana Bolena. Luego que pudiéramos saber quién es Jane Seymour, que es la mamá que dio el único niño, ¿no? Que sí llegó a rey. Pero bueno, no es importante, murió en el parto, no es importante. Pero sí quisiera platicarles de una Catalina, de la otra Catalina, porque extrañamente los historiadores concuerdan que fue gracias a que Elizabeth quedó dentro de la protección o de la idea de esta otra, la última Catalina, que por lo visto era una gran mujer. Gracias a eso, Elizabeth, ni la mataron, ni la envenenaron, ni se la robaron para casarse en algún palacio a la fuerza, lo que quieras, y muy probablemente gracias a que tuvo esa protección, pues ella pudo desarrollar un tipo de personalidad. Obviamente la inteligencia pues es de ella, ¿no? Es de Elizabeth. Pero muchas veces el tipo de infancia que tengas o lo que te dicen que a lo que tienes derecho o lo que no tienes derecho cuando eres chica, sí cambia tu personalidad, ¿no? Aunque seas muy brillante como ¿cómo se llama? Ay, ya empecé con cosas raras. Bueno, ya seguí con cosas raras porque el día de hoy ha estado de locos. Entonces, Catalina de Aragón, ¿qué va a tener de situación? Pues una cosa muy rara, la verdad, una cosa muy chistosa por lo siguiente. Catalina de Aragón no era la joya de la corona, porque ella era la hija menor de los reyes católicos. Entonces, no saben todo lo que tuvieron que hacer los reyes católicos para lograr que Enrique VII, que en ese momento era el que estaba de moda, aceptara a la muchachita menor como esposa del príncipe de Gales, Arturo, el hermano de Enrique. Tuvieron que hacer muchísimas cosas. Una de ellas fue que quedara establecido que Catalina... Ay, ay, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Ah, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Una de esas cosas fue que quedara establecido que Catalina, cuando pasara
Digo, desde el momento que se fue a las islas, muchas gracias, Verónica. Y no, no está. Ok, muchas gracias, era acá. Ah, estado de la batería. Bueno, ahorita vemos. Si empieza, Blanca, en esta época, ¿qué no? Y pues pasando todas las horas, o sea, ¿qué consideraba? Aquí ahorita consideramos ya 18. ajá. Por ejemplo, un rey a los 16 años ya no necesitaba tener un tutor. Una niña, fuera princesa o no fuera princesa, en el momento que menstruaba ya era parte de la vida adulta. Entonces había niñas que escondían y escondían y escondían su menstruación porque pues lo siguiente era casarse y tener hijos. Y les recuerdo, esta nueva ola, bueno, ya tiene 20 o 30 años, de que para parir son unos gritos en las películas. Gritos y más gritos y más gritos y sangrero y agua y esto otro y lo demás. En otras décadas, pues la gente paría y luego salían con el bebé y no se ponían esos gritos de locos. Bueno, en el tiempo que estamos hablando y para atrás, esos gritos eran lo normal. Si no estaba gritando tu hermana, era tu mamá, y si no era la vecina. O sea, parir era como lo más cercano como a la muerte, ¿no? Entonces, las niñas crecían sabiendo que en primera dolía mucho, ¿no? La idea es. Y en segunda, pues tal vez la mitad de las veces simple y sencillamente salía un cadáver o dos cadáveres, ¿no? Entonces, sí, la menstruación ha sido, ¿no? A través del tiempo muy satanizada, muy, muy, muy satanizada. Entonces, imagínate, 16 los hombres con cargos políticos y, no sé, 12 o 13 o algo, ¿verdad? Las niñas, es muy, muy, muy temprano. Pero, pues también no se esperaba que vivieran hasta los 50 años, entonces tenían que empezar a vivir pronto, ¿no? Sí, tenían que empezar a vivir pronto. Como les comentaba, Catalina es conocida como Catalina de Aragón, porque realmente era de Aragón. Para poder hacer que la quisieran para el príncipe de Gales, se hizo una situación clarísima donde ella, a pesar de ser mujer, a pesar de ser ¿cómo se llama? La menor, era la heredera de Fernando, ¿sí? Juana, la famosa Juana, heredera de Isabel, Catalina, heredera de Fernando. Y eso pues quiere decir que dejaron fuera a las que estaban en ese momento vivos entre la más grande y la más chica, ¿no? Pero bueno, así se juegan las fichas cuando estás en la política. Exactamente, Juana la Loca era la hermana, fue hermana de ella. Ustedes pueden ver que ella nació en 1485. Arturo, su primer esposo, nació en 1486 y Enrique nació en 1491. Entonces, cuando esta niña pues fue viuda y ya se decidieron algunas cosas como el matrimonio de ellos, pues ella ya no tenía los 15 años que tuvo cuando la mandaron a casarse con Arturo, ¿verdad? Ella, como quiera que sea, pues ya era de alguna manera más grandecita, ¿no? Como quiera, de 15 a 23, en aquellos mundos, sí estamos hablando de bastante tiempo. Quisiera comentarles una situación donde pues se tienen que tomar decisiones y como nadie tiene una bola de cristal, pues no sabes si lo que estás decidiendo te va a convenir al futuro o no, pero bueno, tú le apuestas, ¿no? Tú le apuestas. Miren, cuando Arturo murió a los meses, o sea, aquí dice que se casa en el 501 y muere en el 502, pero no llega a los 12 meses de casorio, ¿no? O sea, de matrimonio. Cuando Arturo, eso es lo que voy a decir. Sí, eso exactamente es lo que voy a decir. Catalina siempre dijo que no se había consumado y por la situación de salud de Arturo, pues la mitad de la gente decía, claro que es cierto, porque pues hasta terminó muerto el muchacho por su mala salud. Y la otra gente decía, no, esta lo que quiere es a Enrique. Ahorita está chiquito Enrique, pero esta lo que quiere es Enrique.
Sí, la mitad y la mitad. No es como en otras cortes donde se hacía la consumación con testigos. Sí, en este caso no. Aquí en este siglo en Inglaterra no se hacía la consumación con vestidos, con testigos. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Pasa el tiempo y empieza a crecer el muchachito y empieza, él va a ser el príncipe de Gales desde el momento que se le muere el hermano y empiezan a buscarle novia y empiezan los asuntos en España a subirle y a subirle. ¿Por qué le andas buscando novia? Ahí está la muchacha, ahí ya está adentro, ya se conocen, tú ya sabes, nosotros vamos en ascenso. Es, sí, todos los años, así estaba la situación, que ella se quedaba en Inglaterra pasara lo que pasara. Como llegó con el título de Aragón, realmente la iban a tener, pues si enviudaba o lo que fuera, como rehén. Sí, era parte de, digo, no se decía como rehén, ¿verdad? Pero era parte de los acuerdos. Entonces ella se quedó allá, ella de alguna manera pues convivió, ¿no? Todos esos años, 7 años con el niño y luego pues joven, Enrique. ¿Qué fue lo que empezaron a hacer? Bueno, ah, lo primero que tenían que hacer era buscar las dispensas. Y aquí es donde empieza, nadie sabía, pero aquí es donde empiezan los problemas. Catalina como católica exigía y exigía y exigía que se disolviera la unión matrimonial porque no hubo consumación, Verónica. Ella como católica, para que su nombre y su alma y lo que quieras, y los reyes, bueno, no los reyes católicos, pero España, digamos, ¿no? Los reyes, los hermanos de Catalina, en ese tiempo ya había problemas, pero ya estaban las colonias acá, o sea, España estaba para arriba, estaba realmente para arriba. Apoyaban esa decisión, que se disolviera el matrimonio. Pero fíjense que algo se pusieron a pensar los ingleses, de que no, esto no puede ser nada más porque son católicos. No, 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 no. Esto ha de ser porque algo no le hemos visto en el contrato matrimonial de Arturo, que si disolvemos el matrimonio con Arturo, algo nos van a quitar. No sé si me estoy explicando. O sea, ellos dijeron, no, esto pura virtud católica se me hace muy chistosito. Entonces, por conveniencias, recomendaciones y lo que quieras, de los, ¿cómo se llama? Ingleses, lo que se hizo fue buscar dispensas. O sea, sí hubo matrimonio, pero, si ustedes nos dispensa porque ya se probó y no pudo haber infidelidad porque el muchacho murió hace 9 años, así, ¿verdad? O sea, todo. Si ustedes hacen la dispensa, pues entonces este matrimonio que va a ser entre dos amigos, porque aquí han estado, pues va a ser para gloria de Dios y del reino, lo que quieran. Entonces le dan la dispensa. Si se hubiera disuelto, fíjense, si se hubiera disuelto el matrimonio, que la respuesta era la misma, el mismo sello del Papa, nada más que uno era disolución y el otro era dispensa. Si no hubiera habido un matrimonio, pues nunca, digo, matrimonio con Arturo, nunca hubiera habido tantísimo problema como los 7 años que estuvieron luchando para la disolución de Catalina. Sí, fueron muchísimos años. Porque pues Catalina hubiera sido la primera, Enrique hubiera sido el primer esposo de Catalina, no hubo hijos varones y el Papa pudiera haber dado la dispensa rapidito, como lo hizo con muchos otros reyes, ¿verdad? Por cuestión de asegurar el trono, ¿no? O sea, la supervivencia del rey. Pero aquí ya había habido cositas y que uno, esto y que se nos muere y luego el otro y ya la cosa se hizo un poco más difícil. Otra de las cosas que, a menos que te fijes en los meses, no lo sabes, es lo siguiente.
Catalina y Enrique VIII se casaron siendo Enrique VIII, no se casó con él siendo príncipe de Gales. Ya era Ya rey. era rey por meses, sí, por meses, pero los españolitos dijeron, a ver, díganme cuánto cuesta. Sí, o sea, esto sucede porque sucede. Y sabrá Dios cuántas cosas llegaron y salieron y cartas y lo que quieras y dineros y concesiones y lo que tú quieras y mandes y se logra el matrimonio. Este matrimonio fue en 1509 con diferencia de meses, o sea, accede al trono, se casan ellos dos y luego son coronados, ella pues como reina consorte, todo en el 1509. Ahora, muchas veces no nos platican que Catalina tuvo cuando menos 7 embarazos. Y estos embarazos todavía, el último embarazo se tiene evidencia histórica de que fue en el 18. En el 18 él ya se estaba metiendo con amantes. ¿Era porque era muy malo? No, era muy normal, muy, pero muy, muy, muy normal. Ni siquiera quería decir que no quería a Catalina, ¿sí? En otros momentos, en otros siglos, hasta pudiéramos imaginar que él ya no podía estar pensando otro embarazo y la posible muerte, ¿no? De ella. Imagínense. O sea, están pasando 9 años, pues ella obviamente, después de 7 embarazos, su salud, su edad, lo que quieras. Entonces, bueno, no lo sabemos. En 1516, de esos 7 embarazos, uno de ellos es el que nos da a María, la futura María I de Inglaterra, Bloody Mary, María Tudor, católica, ¿verdad? De 1516. Esta María es la única que sobrevive a la infancia. De los 7 embarazos, no todos hubo parto, porque la mitad de ellos, por decirlo, fueron abortos espontáneos, ¿no? Antes de que hubiera niño, antes de que hubiera un bebé, abortaba. Él va a ser, Enrique, públicamente, va a tener relaciones con María, que es la que hizo famosa ahora Netflix o no sé qué, porque sacaron la otra Bolena. Si no la han visto, véanla, está bastante, bastante ilustrativa, ¿no? O sea, todo lo que te dicen ahí, pues pasó a puerta cerrada. No podemos saber si pasó o no, pero sí está muy ilustrativa de cómo estaban las conspiraciones y de cómo los papás, papá varón, le ponían en los ojos a los reyes, a los duques, a los estos, a las hijas, porque en aquellos tiempos, con tener un hijo ilegítimo, ya empezaba a haber un tipo de relación familiar, ¿sí? O sea, no era una situación de honor o de virtud, sino vamos, que haya algún tipo de relación consanguínea entre nosotros. Ahora, esto es otra cosa que muchas veces no nos lo platican. Cuando en 1526 Enrique VIII ya pidió una aprobación del Papa para anular el matrimonio con Catalina, él ya tenía un hijo ilegítimo. Ese muchacho se llama Enrique Fitzroy. Tiene un ducado, bueno, dos ducados, primer duque de Richmond y duque de Somerset. Estaba totalmente, pero totalmente aceptado. Porque él no, Enrique VIII no pidió la legitimación del muchachito. Pues ya en ese tiempo ya tenía 4 o 5 años, ya podía de alguna manera decir, bueno, si está sano o no está sano. Porque en la mente de Enrique, ese niño fue no solamente ilegítimo, sino fue en tiempos de que él sí estuvo casado, en tiempos donde toda la corte supo que era una relación adúltera, la. Por lo tanto, en su cabeza se iba a ir al infierno, ¿no? El problema de Enrique es que era un hombre de su tiempo. Y el máximo o tal vez único miedo que había en estos hombres y mujeres de este tiempo era el dolor, la agonía así muy fuerte, pues por tormento, por
encarcelamiento, por tortura, por estas enfermedades, que pues en ese tiempo eran enfermedades que podían durarte no sé qué tanto y luego morías casi tu cuerpo deshecho, ¿no? El dolor, o sea, el miedo que te tenía en aquel tiempo era al dolor y al infierno, ¿sí? Más adelante va a tener mucho dolor, Enrique VIII, pero él va a estar bien tranquilo porque infierno no. Aquí, sí, ¿verdad? Sí, 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 sí. Entonces, con Catalina empieza la situación del movimiento de todos los intereses que se empezaron a crear desde el siglo XIII, desde el siglo XIV, desde el siglo XV, ya estamos en el XVI. Todas estas ideas de que, ay, pues que tal rey ya decidió que rompe con el papa, y luego ya viene el papa, ¿no? Ay, que tal rey decidió que Canterbury, que el obispo de Canterbury sea el que diga cuáles obispos hay, aunque el papa no sepa. Y otra vez el papa ahí arreglado y lo que quieras. Los ingleses tenían siglos de estar listos a decir nosotros solitos podemos. Tenían siglos. Y los reyes lo habían hecho patente, no nada más el público, ¿no? Los reyes habían dicho, oye, pues sí es cierto, si tenemos a Canterbury, tenemos a Winchester, tenemos a Durham, así, lo que ustedes quieran imaginar. Desde 1526 hasta 1533 se tuvo que rogar, sobornar, hacer lo que se necesitara para que se anulara el matrimonio de una española, tía del emperador más poderoso del mundo católico. ¿A quién le iba a hacer caso el Papa? ¿Verdad? Olvídate que si la dispensa y que si olvídate de la legalidad, olvídate que si Catalina la pescaron con 3 amantes en su cama. No, no, no. O sea, no. No había una sola circunstancia para que el papado se arriesgara a no seguir instrucciones del reino de España y, y Sacro Imperio Romano. ¿Sí? No había posibilidad. Entonces, ¿qué fue lo que le dijeron las autoridades eclesiásticas a este hombre que se supone que le habían avisado que ya estaba embarazada, esta Ana, ¿verdad? Y pues, ¿qué le dijeron las autoridades eclesiásticas? Oye, pues sí, ¿que no fue el obispo de Canterbury el que redactó la Carta Magna? ¿Qué no fue los de Canterbury los que arreglamos las cosas cuando los niños, los príncipes de Gales están chiquitos y los llevamos a coronar a otra parte, pues para que siga el reinado? Lánzate, tú haz lo que tengas que hacer. Entonces, en 1533, Enrique VIII, dentro de una desesperación loca para que el bebé que próximamente iba a nacer y que había la posibilidad de que fuera hombrecito, naciera dentro del matrimonio, ¿sí? A Ana ya la tenía, o sea, Ana era su amante. No, no, no era como que, ay, no, pues está en una torre, si no le doy el acta de matrimonio, no, no se viene conmigo, no. Ana era su amante. Eso de que digan, no, es que lo estaba volviendo loco Ana. Sí, a lo mejor lo volvía loco, pero lo volvía loco en la cama. Era su amante. Lo importante aquí era el ambiente de este obsesivo compulsivo, el que existiera un papelito donde la mamá de ese niño si fuera la esposa del rey, de ese niño que en algún momento meses después iba a nacer, ¿sí? Entonces, 1533, el año está súper fácil, 33, sí, está súper, súper fácil. En 1533 suceden las cosas, todo se desemboca y bajo la ley del parlamento se divorcia. Entonces, legalmente no hay ni un solo problema.
1533. ¿Qué es lo que sigue? Ante los ojos de Dios, y se juntaron todos los obispos del- de Inglaterra, todos los obispos, y le aseguraron que no había una sola razón para que él considerara que iba a estar viviendo en pecado, porque ellos ya habían analizado todo lo habido y por haber, y en 1533 se disuelve por divorcio legal ese matrimonio de 24 años, no, de 32 años con Catalina, no, perdón, es del 9, de 24 años con Catalina, y que como todo está perfectamente en orden, pues la señora Catalina debe de tener su palacio, su servicio, su personal de servicio, su personal de seguridad, tiene que tener una renta fija y además se le tiene que dar tratamiento. Tarararán. No, de princesa viuda, de Arturo, Ya, del primero. Entonces, ella siempre se cumpla, ¿sí? Se quiere olvidar de eso. Ajá. Todos los acuerdos para defenderse los ingleses, todos los acuerdos se cumplieron. Sí se casó con el Arturo, enviudó de Arturo, siempre la mantuvieron de manera adecuada y siempre se le dio tratamiento de princesa viuda. ¿Cómo ven? ¿En qué palacio estuvo? Ella estuvo en, te voy a decir, en uno muy cerquita de donde anduvo María Estuardo también. Kim Bolton. Y vivió muchos años más, ¿no? Sí, ella murió a los 50, o sea, no, después de, bueno, ahí te va. Vivió muchos años después de que la pusieron en el palacio, pero después de la anulación, solamente 3, porque ella falleció en 1536. Pero el proceso de anulación, pues es desde el 26, o sea, pues 10 años. 10 años muriéndote del coraje, ¿no? O sea, 10 años realmente rabiosa, pues porque eso no era lo que le correspondía a alguien de su alcurnia. Crédito, dinero, o sea, que como en una casa. Bueno, a Elizabeth sí la tuvieron en casas de campo, a Elizabeth, la hija y ya de Ana, ¿no? La siguiente rey, sí la tuvieron en casa de campo. A veces María andaban en esas casas de campo. ¿Por qué? Por el tremendo temor que había, porque ya no estaba Enrique VIII, porque se nos había muerto, y solamente estaba Eduardo, que era el niño muy enfermo de 10 años, y pues todos los spotlights estaban en el siguiente. Y el siguiente era un problemón. ¿Por qué? Porque María, la mitad del pueblo, nunca estuvo de acuerdo lo que le hicieron a Catalina, por lo tanto María era la única hija legítima de Enrique VIII, ¿sí? La mitad del pueblo. La otra mitad del pueblo decía, pues a ver, pues si nos enseñaron los papeles donde hubo un divorcio. Y después de ese divorcio sí hubo un matrimonio. Y la niña, la pelirroja esta, pues Elizabeth, pues nació, pues entonces decía la otra mitad, pues entonces pues es Elizabeth, ¿no? Porque pues la otra no, y así te la pasaba. Entonces, la mitad de la gente no tenía por qué pensar que estaba equivocada, porque al final de cuentas sí era una situación muy delicada. Con respecto a que Catalina, que siempre te la ponen así como que medio amoladona, mire, Catalina fue famosa y me da mucha risa, porque yo pues como feminista me muero de la risa cuando toman esas características para que un marido se porte mal. O sea, yo me muero de la risa. Siempre se dijo que Catalina practicaba el catolicismo austero, el catolicismo piadoso de España, ¿sí? Entonces que ella, pues su ropa era oscura y que llevaba muy pocas joyas.
que sus damas de compañía, las españolas, vestían como ella, ¿verdad? Que usaban mantillas, a diferencia de las damas de compañía que le ponían los inglesas. Les recuerdo que las tres primeras o las cuatro primeras amantes de Enrique VIII eran damas de compañía de Catalina. Y para que más les guste, es que nosotros vivimos en un mundo incivilizado, muchachos. Para que más les guste, la mamá del ilegítimo, 10 años fue dama de compañía de Catalina. Sí, ella se fue pues, a donde le tenía. Dos veces estuvo casada, a pesar de haber tenido un niño de Enrique. O sea, las cosas, se llama Isabel, sí, ella. Una noble, pues, de casas ahí de Inglaterra. Los mundos eran realmente salvajes en estos siglos, realmente. Sí, era una impresión muy de llamar la atención por lo siguiente. Nos dice Mónica, eran open mind en el límite de lo que tenían que hacer para cumplir con su deber, ¿no? El preservar el apellido, el conseguir más tierras para su padre o conseguir algún título para su hijo, aunque fuera del que ya se murió, tu viuda, o sea, sí eran muy open mind, pero al parecer, todos los siglos, los seres humanos sí tenemos cierto sentido de lo que es la dignidad o de lo que es tal vez el amor, no lo sé, porque la cantidad de conspiraciones, de envenenamientos, de asesinatos, de desapariciones, es que se accidentó en la cacería, es que se cayó al río, es que así, habla de odios pero tan terribles que te llevan a matar, ¿no? Entonces, si eres open mind porque tienes que hacerlo, pero ya cuando lo haces, empieza algo que te hace odiar, tratar de venganzas y pues son las conspiraciones, ¿no? O sea, son las conspiraciones. Era más eh, la consecuencia, ¿no? De cumplir mi objetivo, ¿no? Sí. Si no hiciste esto, te mato en la cacería, si no haces aquello, te enveneno. Si me estorbaste en los planes y no logré lo que quería, te tiro a la noria. Ay, no. Pues ya saben, ¿no? Las que no han tomado clases conmigo no han oído. Les digo a las muchachas que con las que ando más seguido, les digo que muchas veces cuando voy a fiestas, mi esposo y yo vamos a fiestas o a cosas que no conocemos a la gente y empieza el desmadre social, lo subimos al carro y me dice mi marido, a ver si algún día me agradeces la vida tan aburrida que te he dado. Y yo, sí, sí te lo agradezco mucho, porque de repente dices, pero ¿cómo vive esta gente? O sea, ¿cómo se aprende con quién anda quién, no? O sea, no es posible. En las sociedades, pues a lo mejor estás hablando de infidelidades o de niños o de robos de dineros. En estos tiempos estás hablando de cambios de la historia del país y a veces del mundo. Sí, del país y a veces del mundo. Entonces, contestando lo que nos decía Verónica, si nosotros vemos una película donde nos platican, nos muestran la vida que tenía Catalina en Kim Bolton, y vemos otra película de la vida que llevaba Elizabeth ya cuando fue reina, por ejemplo, sí podemos sentir una diferencia pero muy grande. Pero eh, los historiadores nos dicen que con dinero o sin dinero, con corona o sin corona, Catalina se hubiera vestido igual, de cafés, negro, lo que quieras, no hubiera llevado joyas y no hubiera tenido músicos, poetas, así lo que quieras, no lo hubiera hecho, ¿sí? Bueno, no lo sabemos, pero los historiadores suponen que su personalidad hubiera seguido siendo la misma. Entonces, el famoso 1533, ¿verdad? Pues aquí queda grabado. Y ella es Ana, la de los 100 días. Ana, la de los 100 días, así es como es. Ana Bolena nació en 1501, ¿sí? 1501. Eso quiere decir que esta muchachita se estaba casando
cuando digo, estaba naciendo, ¿verdad? Cuando Catalina se estaba casando, ¿sí? Con Arturo, ¿no? Con Arturo. Entonces, bueno, pues ahí ya podemos sacar un poquito de cuentas. Fue la segunda esposa de Enrique y madre de Isabel I de Inglaterra. Esta muchacha fue educada en Francia, igual que su hermana María. Eh, de regreso a Inglaterra fue una de las damas de compañía de Catalina de Aragón. Ahí fue donde ella entró realmente a la corte, teniendo muchos problemas con las otras muchachas que ya estaban adentro y que les había echado el ojito a Enrique, ¿verdad? En 1527 se supone que inician, ahí voy, sí, El libro está aceptado por, no, o sea, lo hicieron los papás de Muri, sí, ellos lo decidieron que el papá o no, no es correcto. Y no es correcto. que Donde se separa. Todavía no nace porque Enrique estaba demasiado ocupado, pero en el 1533 es donde se separa la iglesia de Inglaterra de la iglesia de Roma. Así es como se le dice. No de la iglesia de Cristo, se le dice de la iglesia de Roma. ¿Ok? Entonces, por todo el siglo XVI, XVII, XVIII, a las personas que creían en Cristo y en la iglesia fundada por Pedro y Pablo, lo que quieran, en el norte se le llamaba iglesia reformada, porque lo que había iniciado Lutero era una reforma. Y había de muchísimos tipos, había 20, 25 tipos, iglesia reformada. A la iglesia de la isla, o sea, Inglaterra, Gales y Escocia, se le llamó siglo XVI, XVII, XVIII separada, a pesar de que Elizabeth inventó el nombre de anglicanismo, ¿sí? Entonces, una era la reformada y otra era la separada. La reformada era mucho más estricta y mucho más alejada en rituales, y la separada buscó el camino medio. Lo único que, eh, lo único que querían era deshacerse de las supersticiones romanas. Eso era lo que decían ellos. Nos vamos a deshacer de las supersticiones romanas. Entonces, pues bajaron muchísimo los rituales, olvídate de peregrinaciones, olvídate de milagros, olvídate de estas reliquias, por ejemplo, olvídate de muchas cosas que en un mundo católico son prácticas y rituales, ¿verdad? En un mundo no católico, específicamente el de la iglesia separada, en la isla de Gran Bretaña, le consideraban supersticiones. Unos errores muy, muy, muy interesantes que cometió Elizabeth, y ahí es donde te das cuenta de, pues cuando mandas el memorándum tienes que decir más cositas, ¿no? Porque cuando Elizabeth empezó a hacer, wow, dineros, cultura, victorias, todo lo viví por haber, empezó a importar músicos, poetas, ropa, joyería italiana. Y casi le cuesta una guerra civil, porque estás en contra de las supersticiones romanas, ¿verdad? Y empiezas a traer cultura italiana en el sentido de, pues, península itálica, ¿verdad? No, dijo, al ratito ya nos van a empezar a poner copones de oro y la. Casi le cuesta una guerra civil, una moda, ¿eh? De veras. No, 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 no. Es que ay, no, los seres humanos somos tremendos. María, María era reformista, ¿no? María era católica, católica papista, más que el papa. Sí, sí, María era católica. ¿Mande? Era hija de Catalina. Sí, María era católica, católica total. Además, pues traía el encargo, ¿no? De la corona de España, que era, wow, era lo que necesitaban. Ah, perdón, 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 pensé que María Tudor, perdón, perdón, perdón. Para religiones no será mucho problema.
No, ahorita les voy a contar la locura de María Estuardo, pero la única forma en que María Estuardo podía tener un ejército, aunque ella no tuviera ninguna religión, porque la María es una cosa para mí, y de veras le he estudiado en mi vida. Una de las mujeres más tontas de la historia fue María Estuardo. Tonta por celular, así, por condición celular. Es impresionante. La única manera en que María Estuardo podía tener un ejército era decidiendo así, o sea, ahora soy esto, ahora soy lo otro, ¿no? Identificándose, decidiendo que era católica. Era la única forma de hacerlo. No porque fuera católica, sino porque la mitad de gente que todavía quería que Inglaterra siguiera siendo católica, más los católicos de Francia, podían darles un ejército, ¿sí? Pero no es que fuera católica, porque ella fue cuatro cosas en una sola vida. Dependiendo del momento, era su religión. Sí, la María de haber dicho, como diría una amiga mía, pues qué había, pero ¿qué puede pasar? Pues nada, ¿verdad? Y nada, y ahorita vamos a ver cómo le fue a María. Entonces, por favor, Ana Bolena va a esperarse, va a definir, pues, que no hubo embarazos y hubo embarazos que no, 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 y embarazo no, porque no estamos casados, y la, y bueno, no sabemos. Se cree o se ha querido creer que Ana, con la formación y la inteligencia natural que tuvo, pudo tener acceso a literatura de alto nivel intelectual, refiriéndose a las reformas que estaban sucediendo en Alemania. ¿Sí? Se acepta que ella leía, que ella recibía invitados, que ella compraba libros, que ella se carteaba con personas relacionadas con la reforma. Y se cree que ella le iba a la reforma. Porque si tú eres católica de verdad, pues te encanta la reforma, porque la reforma era para ser mejor católica. Pero las autoridades eclesiásticas inglesas le dijeron a Enrique VIII, a ver, además de decirles que no vamos a mandar los diezmos y que no van a estar diciendo ellos quién es cardenal y quién no es cardenal. Además les vamos a decir que vamos a quitar los conventos y las reliquias y las y los otros. Espérate, espérate. No, es que hemos leído libros y es lo que nos conviene. Si te conviene, espérate. O sea, ¿por qué lo tienes que hacer todo en el 33? ¿Por qué? ¿Por qué se tiene que hacer todo? Pero se supone que Ana Bolena era alguien que estaba muy relacionada con las ideas de la reforma, ¿sí? Y no se hizo iglesia reformada porque políticamente no les convenía. Y vean nada más, ahorita ya estamos a 500 años después y siguen con las mismas ideas de lo que le aconsejaron, ¿no? Al rey en ese momento, estas autoridades eclesiásticas. Ana jugó un rol importante en la reforma inglesa, fue coronada reina consorte en 1533 y después del nacimiento de la princesa Isabel no pudo volver a tener un embarazo exitoso. Entonces, claro que se ponía loca cada vez que no le bajaba, pero no había bebé. Fue falsamente acusada y apresada por adulterio e incesto y cualquier otra razón que permitiera a Enrique casarse con alguna otra y procrear legítimos herederos varones. Ella fue decapitada. Entonces, ¿qué tenemos? ¿Fue verdad? ¿Fue mentira? ¿Fue lo que quieran? Miren, no tenemos la menor idea de qué pudo haber pasado, porque pudo haber pasado en la cama, en un pasillo, pudo haber sido en el día, en la noche, y nadie haberse dado cuenta. Y al revés, si no hubiera sido importante, tal vez todo el mundo sabía
que todas las noches alguien visitaba a Ana y nadie decía nada y ahí no hubo adulterio, ¿verdad? O sea, realmente no sabemos qué fue lo que sucedió. Pero sí podemos notar que en 1533 nuestro muchacho, en ese momento, él tenía, ¿dónde está? 33 más 9, tenía 44, 42 años, ¿verdad? 42 años de edad. En el 33, 34, 30, él ya estaba desesperado, él sentía que no estaba mejorando su salud y él tuvo que inventar algo. Y la invención, pues se las dejó a los que escriben las cartas. Enrique VIII no escribía cartas, él era el rey. No solamente le pusieron adulterio, también le pusieron incesto, porque supuestamente fue con un primo. Entonces, en el momento que ves este tipo de cosas, sí puedes ver algo de saña, ¿verdad? Y ahí es donde tú como estudiante empiezas a sospechar de que realmente fueras esa la razón. Eh, ¿Cómo es posible que una mujer siempre, siempre, siempre culta, inteligente, la más bella, la más hermosa, cuando entraba ella parecía que sonaban campanitas así decía Enrique VIII, que cuando entraban Ana, parecía que sonaban campanitas en el salón, la. ¿Cómo una mujer de ese nivel se le va a ocurrir meterse con su primo? Y además que la cache, ¿verdad? Siendo la reina. O sea, ¿qué más podía querer? ¿Qué más? ¿No? Entonces, ahí tenemos nuestras dudas, pero que le costó la vida, sí le costó la vida. Para que ustedes no estén tan enojadas con el mundo de Enrique VIII, quisiera comentarles que Enrique VIII dio una orden muy específica, que Ana Bolena no podía sufrir. Entonces mandaron traer una espada de Toledo, la más afilada del momento. Fue el último regalo que le hizo Enrique VIII a Ana, sí, a su amada. Entonces nosotros sabemos, porque bueno, nos lo dicen ahí las gentes, entre el 33 que se casó y el 36 que la decapitaron, pues es la forma en que salió la de los 1000 días, ¿no? O sea, 333 días, digamos, ¿no? Por tres, Ana de los 1000 días. No, mató. Sí, la mató rápido, lloró y luego no salía de su cuarto. Y esto, no, hay que agradecer. Eh, dicen que Ana nunca perdió la dignidad dentro de sus pocos meses ¿cómo se llama? Pues ya cuando estuvo condenada a muerte y que cuando el verdugo le pidió perdón, que era una manera, pues a mí se me hace más enferma, ¿verdad? Pero era una parte del ritual, que el verdugo le pidiera perdón al acusado o a la acusada para poder ir después de la ejecución, irse a confesar. Sí, o sea, me perdonó en vida, ¿verdad? Y pues usted me va a perdonar, el padre, ¿no? Entonces dice que cuando el verdugo le pidió perdón a Ana, le dijo, no te daré mucho trabajo, tengo el cuello muy fino. Entonces, para que te vayas al infierno. Eh, Les mandé lo que me solicitaron de los árboles genealógicos y al final les puse el árbol genealógico donde les digo que son primas, muchas o sea, de las esposas, ¿no? De este Enrique. Va a seguir la famosa Juana Seymour, Jane Seymour. Ella se casó, qué bárbaro, qué tristeza. Ella va a ser la tercera esposa, se va a casar ahorita, 2 semanas o 3 semanas después de la decapitación y van a ser el niñito, ¿verdad? Eduardo VI, el futuro Eduardo VI de Inglaterra. Ella va a morir a los 12 días de fiebre puerperal, que es la infección casi de rigor de una parturienta cuando no se tiene ¿cómo se llama? La asepsia adecuada, fiebre puerperal. Eh, se dice
que Enrique VIII estaba perdidamente enamorado de ella. Entonces, si le sacan cuentas, pues él ya estaba perdidamente enamorado de ella antes de la decapitación, ¿verdad? Porque sí, 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 porque pues no se puede ahí las cosas. Ahora, ¿cómo escogía a estas muchachas? Fíjense que como si fueran caballos. Así, o sea, ¿dónde están las muchachas? ¿Dónde están las que no tienen problemas de cutis? La que tiene los dientes completos, la que tiene blanco, el blanco de los ojos, la que tiene el cabello que no tenga así que, o sea, ¿dónde están estas muchachas? Y luego ahí las que escogían le levantaban la falda para que no estuviera coja, sí, que trajera zapatos diferentes. No, 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 como caballos. ¿Entre quiénes? Bueno, claro, entre las hijas de los que estaban ahí a su alrededor, ¿verdad? Que los consejeros y que los notarios y que los quién sabe qué y que los no sé qué ondas. O sea, claro, no era como, ay, pensé que era bien. No era como la Cenicienta. No hicieron un baile entre todas las casaderas, no. Entre las meras meras, las familias meras meras. Pero tal cual, escogían a las personas que se veían más saludables. Entonces, pues es una ternura. Jane Seymour se consideraba pues una belleza. Ella traía rasurada la frente en señal de mayor nobleza. La forma en que ella se vestía, pues hacía que su juventud significara pues que tenía poco seno, ¿verdad? Por la juventud, por eso ustedes pueden ver ese tipo de ropa. Eh, fue una moda que pusieron los holandeses, ¿mande? Sí, sí, fue una moda. Muy probablemente, alguna persona de alta alcurnia empezó a quedarse pelona y se lo quitó y en alguna de las fiestas salió con este tipo ya lista, ¿no? Con la frente y pues empezamos. Y quiero decirles, si no se hagan, no se hagan, no se hagan. ¿Cuántas de ustedes no cambiaron la ceja hace un año cuando empezaron las cejas? No se hagan, no se hagan, ¿eh? Entonces, así es como pudiera funcionar. ¿Por qué se perpetuó? Pues casi 100 años o más. ¿Por qué se perpetuó? Porque las pinturas eran de mujeres de alta alcurnia, no de cualquier gente, ¿verdad? Y si esas pinturas pintaban a las de alta alcurnia, en ese momento se habían rasurado, digo, depilado, no rasurado, se depilado. Pues, ¿qué es lo que tú sigues viendo en las pinturas? Pues a las personas elegantes, ¿no? Elegantes con este tamaño de frente. Entonces ay, qué bárbaro. Isabel se empezó a quedar pelona por el plomo, pero le fue muy bien, porque en un principio pues sí podía ser parte de esa belleza, ¿no? De esa belleza de sus tías o de sus, no sé, lo que quieras, sí. Sí. Por el plomo Del maquillaje que usaba Isabel, empezó a quedarse pelona. por verse Tan blanca, sí, parecer una escultura, ¿no? Es el plomo, uy, qué barbaridad. Aún ahorita hay personas, familias en nuestro mundo que presentan este envenenamiento por plomo porque no saben que la cuna que compraron de segunda mano estaba pintada con plomo, porque en los 50 así pintaba las cosas, así, ¿no? Cosas así. Sí, aún ahorita el envenenamiento por plomo pues sigue estando presente. Entonces, la historia de Ana Bolena, pues podemos decir que es muy cortita, ¿verdad? Porque son 1000 días como reina y no sé, 2 años tal vez ahí haciendo ruido, pero la de Jane Seymour, pues, ¿qué me pueden decir, muchachas? O sea, es nada, o sea, es nada del 36 al 37, aunque estuviera perdidamente enamorado de ella el año anterior, pues la verdad es muy, pero muy cortita. Luego, ¿dónde está? Murió 12 días. Aquí está, aquí está. El niño nació en el 37 y va a fallecer en el 53. O sea, son los
famosos 16 años que les cuento. Miren, les presento a Ana de Cleves. Yo me identifico tremendamente con ella, porque en mi cabeza digo, pues qué tan fea puedo estar. O sea, así como que tremenda la situación, pues la verdad no. Con esta muchacha no se quiso casar Enrique porque estaba muy fea. Ay, pobrecita, le debe ver la vida y la autoestima. Imagínate. Sí, él fue el príncipe, pero eso no tiene nada que ver, no seas misógina. Fue el hombre más, fue el príncipe más bello de Europa. Él aceptó casarse con ella, con un cuadro. Él, y bueno, su gente pidió todas las necesidades de que si coja, que si la espalda, que si la. La mandaron desde el continente, se hizo la fiesta, pasaron a la alcoba. Ella era de Cleves, se la mandaron de Holanda, ¿sí? Conocida también como la yegua de Flandes. Obtuvo la anulación de su matrimonio declarando que no había sido consumado. ¿Por qué fue fácil la declaración de la anulación? Porque así como entraron, así salió él a decir que no la quería. O sea, casados. La yegua, ¿no? El olor. ¿Qué es eso? Fíjate. No hace. No se bañó. Chistoso, ¿no? Ahora, pasan cosas raras. Dicen que Isabel la Católica se bañó 2 veces en su vida, en el bautismo y antes de casarse. O sea, no puede ser cierto porque la gente se enferma, ¿verdad? Pero en ese sentido de que las mujeres se bañaban, no, se bañaban para su fiesta matrimonial. O sea, era todo un ritual, se les regalaba algo nuevo, o sea, se hacían las cosas. Entonces, eso de que olía muy mal, pues sería, no sé, el aliento, lo que sea, pero él venía de la misma fiesta. Muy seguramente también venía borracho. Y además ya firmaste, te callas la boca, le dices a la gente que le den un tic-tac, ¿verdad? Y tienes que consumar. Porque no, sí, o sea, unas gotitas, unas hojitas de hierbabuena. O sea, estos matrimonios no es de que si me gusta, que si no, y que si sí sentí, que pues ya estaba armado. Y esta pobre chamaca, el 6 de enero ok, no, fue del 6 de enero, sí. Un 6 de enero, ella llegó en diciembre y luego el 6 de enero se hizo la fiesta. Sí, se hizo el 6 de enero la fiesta, ya había amanecido cuando salió él, entonces digamos que el 7 de enero ella bien a gustito, pero bien a gustito, pero fíjense qué chistoso. ¿Cómo arreglaron las cosas? Ella vivió ahí en Inglaterra hasta 1557. Ella vivió ahí. Nada de que me regresan y que la vergüenza. Y si me regresan, ¿quién me mantiene? Pues el problema es ese, de cuando tú ya soltabas a una hija, una sobrina, lo que quieras. Sorry, a mí ya me costó mandarte y arreglar el matrimonio, lo que sea. A ver cómo le haces, pero tú estás allá para que me traigas cosas. Algún acuerdo, un comercio o algo, ¿no? Tú aquí no vienes para nada. Esta muchacha le, le dio ternura a alguien y sí, el tratamiento que tuvo, inclusive por parte de Enrique VIII, Dear Sis, fíjense, le devolvió algo de dignidad, ¿no? Algo de dignidad. Fue recompensada con propiedades, incluyendo el castillo, que claro, ya no era de nadie porque Bolena ya estaba en desgracia, o sea, el papá de Ana Bolena ya estaba en desgracia. Y recibió el título de hermana del rey y permaneció como amiga de él y de sus hijos. Entonces, muchas veces cuando nosotros vemos a Catalina Howard,
vemos a alguien más por ahí y en las películas y puedes pensar que es otra dama de compañía. Pues sí, es una dama de compañía, pero es la hermana del rey y todos por acá. ¿Cómo? ¿Otra Tudor? No, la con la que no quiso consumar el matrimonio. Fíjense cómo le explicas estas cosas a los muchachos, es una cosa terrible. Entonces, esta es Ana de Cleves. La siguiente, pues es una mujer, solo Dios sabe qué le pasó. No tengo idea qué pudo haber pasado con esta chamaca, no lo sé. Ella es Catalina Howard. No está, está muy raro, está muy raro. Fue la quinta esposa, ella estuvo casada de 1540 a 1542. El muchachito pues seguía vivo, ¿verdad? El niño, pero seguía enfermo. Entonces, pues Enrique VIII, otro vientre, así como si fueran animales, ¿verdad? Eh, Le llamaron la rosa sin espinas, eh, por la belleza, por la amabilidad, porque tocaba no sé cuál instrumento, porque recitaba no sé cuáles poemas, porque era muy graciosa. Fíjense qué chistoso. En aquellos tiempos las personas no eran graciosas. Las personas no contaban chistes, no decían cosas, pues como cualquiera de nosotros que con tres palabras o con una levantada de cejas y ¡pum! Soltamos la risa, ¿no? La del grupo, porque pues es una manera como de convivir. En otros tiempos no. El ingenio estaba reservado para ciertas personas y esas ciertas personas podían ganarse la vida entreteniendo o con esta idea del ingenio o con la situación. Entonces, una persona como Ana Bolena, que era culta, no quería decir que fuera ingeniosa. Podía participar en una conversación de hombres, por decirlo, ¿no? En aquel siglo, pero a lo mejor no tenía gracia. En cambio, a Catalina Howard se le reconoció en aquellos tiempos que hacía sonreír a las personas. Entonces, pues, ¿qué decía o qué significaba en aquel tiempo ese tipo de gracia? Pues no lo sé. Después, aquí está. Después, a ella le inventaron, no muchachos, o sea, si nosotros fuéramos inglesas y estuviéramos en 1542 en Londres, de veras, estaríamos con pancartas, no maten a Catalina Howard. Le inventaron dos amantes, le inventaron conspiración para matar al rey. Pero ¿Qué? ¿por qué se divorció? Porque no le dio. Pues le inventaron dos amantes. ¿Para qué? ¿Qué ganaban? Aquí querían Decapitarla. Ah, porque ya necesitaba otro. Sí, ya necesitaba otro. Esta no estaba jalando. ¿Mande? De 1540 a 1542 no estaban haciendo hombrecitos. De 1540 a 42, yo creo que Enrique VIII pensó, ya vamos, debemos ir en el segundo bebé. Un niño y una niña no le hace, ¿verdad? Pero, y no jala. Imagínense nada más. Sí, sí. Pero este le fue que a la mujer. Pues sí le fue peor porque esta era sonsa, Ana Bolena no. Esta sí, porque, por ejemplo, Ana Bolena fue bien viva. En un 2x3 ella se rodeó solamente de mujeres, damas de compañía, niñas de la corte, nada de que, ¿cómo se llama? Muchachas casaderas, ten tu cuerno, pues Enrique VIII nomás me ve a mí, ¿no? O sea, ella nomás se rodeó con mujeres y dijo, nadie, pero tenía primos y además pues ellos eran los que pensaban que iban a ganar y ahí es donde le inventaron bueno, no sé si le inventaron, pero donde surgió la famosa infidelidad e incesto. Pero esta muchacha, Dios santo, era muy buena onda, lo gracioso y lo ingenioso, ¿verdad? Miren, hacía sus fiestitas, pues no eran secretas, pues ella tenía dinero, pues ella era la reina. Hacía sus fiestitas, ya había música, ya había vino y que quién sabe qué. Y ahí pues está mi primo y está el amigo de mi primo, que ese no es mi primo, ¿verdad? Y empezaron las cosas de ella dentro de una, pues no sé, o sea, ella era veinteañera. Imagínense, si de veras nació en el 25, ella tenía 15 años.
Si de veras nació en el 25. Y si nació en el 20, tenía 20 años. O sea, no era. Bueno, fue tonta en la manera en que hizo las cosas. Entonces, cuando ya se definió que no había bebés, pues fue sencillísimo decir, ¿se acuerdan aquel que ni no tenía oficio ni beneficio desde que está Catalina Howard aquí? Se la pasa en el palacio y trae ropa de terciopelo y quién sabe qué de seda. Y ya vieron que su primo trae quién sabe cuál anillo y que trae pluma de quién sabe qué. Taca, 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 taca. Es en recompensa de los favores de lo que quieres. Fue un desgarriate. También murieron los involucrados. También los encarcelaron. No sé si los ahorcaron porque la decapitación es específica para ciertas jerarquías y el ahorcado es para traición en general. Eh, Cosas que se pasan, cosas que se pasan y solo Dios sabe la verdad. La noche anterior, Catalina pasó horas practicando cómo colocar su cabeza sobre el bloque y sus últimas palabras fueron para agradecer a su familia y a los que rezaron por su alma. O sea, no lo sabemos, pero en ese tiempo se dijo eso y bueno, se perpetuó. No sé, el cuello, Fíjate, qué locura. De las mismas familias de donde salió Ana y de donde salió Jane Seymour, o sea, de las mismas. Todas ellas tienen una tatarabuela en común, todas ellas. Ella es la famosa Catarina, esta Catalina Howard. Ella nada más, no, perdón. Esta es la segunda Catalina. Sí. ¿Cómo? Ay, perdón, es que, no, es que es par. Ella es la sexta. Miren, ella es que no había más. No había más nombres. Eran Anas, Juanas, Catalinas, Margaritas. Na- Nada más. Miren, esta es una mujer que deberíamos de saber más de ella. Esta Catalina es la del apellido chiquito. Ustedes nomás acuérdense del apellido chiquito. Catalina Parr fue la sexta y última esposa de Enrique VIII y la única que le sobrevivió. O sea, ella tuvo la posibilidad de casarse cuando estuvo cuando ya se decapitaron a la Howard en el 42. Ella pudo casarse con él, pudo darle a entender a Enrique que nos calmamos, el niño ya está más grandecito y pues da la casualidad pues que se le muere Enrique, ¿no? O sea, ella fue viuda, fue la sexta esposa, pero fue la viuda de Enrique VIII. y él ya está muy enfermo. Pues digo, no sé si muy enfermo, pero sí estaba enfermo, porque al final de cuentas, bueno, pues se nos muere. Ella se casa en el 42, y Enrique se nos muere en el 47. Lo aguantó, lo cuidó, lo que quieran, 5 años. ¿Por qué les digo que Catalina Parr hay que recordarla? Miren, si son peras o son manzanas, yo no lo sé, obviamente, ¿verdad? No lo sé porque yo no estuve ahí. Pero en los 5 años que Catalina Parr estuvo con Enrique VIII, número uno, lo apaciguó. Entiende que aquí no va a haber embarazos y a lo mejor no es por mí, a lo mejor es por ti. Muy probablemente Enrique ya cada vez tenía menos potencia sexual por sus propias enfermedades. Muy probablemente no lo sabemos. Pero en esos 5 años, Catalina, a ver, ¿dónde está María? ¿Quién la está educando? No que Catalina de Aragón se haga cargo. No, no, no. No se puede hacer cargo Catalina de Aragón. María tiene tu sangre. ¿Qué vamos a hacer? Hay gente que no está de acuerdo con tu tipo de monarquía. Y mientras la niña esté viva, está abierta una línea sucesoria. ¿Dónde están los papeles donde tú dijiste que la sacabas de la sucesión? Traigan los papeles, vamos a hacer una ratificación de los papeles. Pero miren, Catalina, así, el niño sigue enfermo. ¿Quién está educando a Elizabeth?
No, que Elisabetta ya está y que es indomable y que quién sabe qué, que la tenemos en el rancho, no, en una granja. Y que no sé qué, no sé qué tanto. Me la traen aquí. Y además me traen también a María. Y aquí las enseño a vestirse, a tomar, a comer, a hablar. Y aquí las cuidamos, les ponemos sus tutores, aquí está la biblioteca, lo que ustedes quieran y mande. Todo eso con papeles firmados antes de morir Enrique VIII. Catalina, si era para ella misma, el beneficio a mí no me importa. Pues cada quien que jale agua para, pues, para su molino, ¿verdad? Yo no estoy diciendo que ella lo hizo por ser patriota o por amor a la corona. Yo no sé sus motivos, pero ella lo hizo. En los tiempos que pudiera ser la decadencia total de este Enrique VIII que estaba obsesionado con irse al infierno y que decapitaba una legalmente y decapitaba la otra legalmente y se casaba legal, o sea, todas las cosas legales, lo apaciguó. Y en la apaciguada no se imagina la cantidad de papeles que pudieron dejar, que pudieron estar firmados y sellados en toda línea para cuando se murió Enrique VIII y fue pues el desgarriate, porque tenían a la primera, a la hija de la primera, a la hija de la segunda y al hijo enfermo de la tercera, ¿sí? Tres líneas de Enrique. Entonces, por favor, esta es la historia, ¿verdad? Esta es la historia de Catalina. ¿Cuál va a ser la situación? Y ahí les voy a dar, no. Les comenté 2 o 3 veces, mi querida Mónica, que el no, el que las mujeres estén por fuera de la sucesión, se llama ley sálica. Y la ley sálica solamente pertenece a los francos sálicos y ellos están en Francia, ¿sí? Cuando una monarquía adopta la ley sálica, se tiene que hacer con firmas, con leyes nuevas, porque el Parlamento estuvo de acuerdo, por lo que quieras, ¿sí? Y en las monarquías tú puedes hacer lo que quieras, porque todo, mientras haya un papel firmado, es legal, ¿ok? Y ahí te va. En el imperio, en el Sacro Imperio Romano, lo que nosotros le llamamos más adelante el Imperio Austriaco, el austrohúngaro, en algún momento se definió que no iba a haber mujeres. En algún momento firmas, sellos y todo. Y en un momento determinado, con una mujer que se llamó, una niñita que se llamó María Teresa, su papá volvió a firmar papeles de la pragmática sanción. O sea, por fines prácticos, tiene que haber niña en la corona. Entonces, fíjense cómo todo se puede siempre y cuando tomes tus providencias y te ahorres una guerrita, ¿verdad? Pero aquí en esta, ellos no provienen de los francos sálicos, sí, ellos son, por algunas partes son anglosajones y en otras partes son normandos. Si ustedes ven esto, y aquí nos vamos a hacer un pequeño break, si ustedes ven esto, es súper, pero súper sencillo entenderlo cuando ya ves completa la situación. Nosotros tenemos a Enrique VII, que ustedes ya lo saben, que es el fundador de la dinastía Tudor. Como fundador de la dinastía Tudor, tuvo sus hijos. Uno de sus hijos subió a la corona, siguió la dinastía y es Enrique VIII. Una de sus hijas se fue a Escocia para hacer mejor las relaciones políticas y comerciales entre los ingleses y los escoceses. Esa muchacha se llama Margarita Tudor. Y esa Margarita Tudor va a empezar a tener sus niños. Y uno de esos niños va a ser rey. Ese es porque son de Escocia. ¿Sí? Porque son de Escocia. O sea, Margarita la mandaron
a casarse con un rey de Escocia, empezó a tener sus niños, sí le sobrevivieron, sí tuvo un hombre, y uno de ellos es Jacobo V. Ese Jacobo V, que es una locura de historia, la de los Jacobos, pues resulta que tuvo una bebita, y esa bebita es María Estuardo. ¿Ok? Entonces, si ustedes lo ven aquí tal cual, fíjense por favor, aquí tal cual, Enrique y su hermana tuvieron reyes, ¿verdad? Aquí está. Enrique tuvo a María, tuvo a Elizabeth, tuvo a Eduardo. Y cada uno de ellos en su momento, con guerras civiles, tuvo su corona. ¿Está bien? La hermana de Margarita, pues no tuvo tanta vida social, nomás tuvo un hijo, bueno, tuvo varios, pero un hijo fue rey, y este rey, pues, murió prematuramente, y esta mariquita, sobrina de cualquiera de ellos, era la primera en línea sucesoria, porque María no tuvo hijos, Elizabeth no tuvo hijos, Eduardo no tuvo hijos. ¿Sí me estoy explicando? Más o menos. Primera en línea sucesoria. ¿Qué es lo que va a suceder? Que María es la mujer, como ya les dije, más tonta del mundo. Y no... ¿Mandé? Sí, sí. María Estuardo. Ahí vamos, ahí vamos. Calma, pueblo, calma, calma. María no se le ocurrió que para ser sucesora, pues se tenía que morir antes el anterior. Nunca se le ocurrió esa situación. Y ella va a estar 18 años encarcelada por sospecha de traición en contra del que todavía no se moría, que tenía la corona, que se llama Elizabeth. ¿Ok? Entonces, mande. No, primero fue el rey él, 6 años. De los 10 años a los 16 años. Sí. Y luego, 100 días va a estar Jane Grey, que no, ahorita no es importante porque no es parte de la línea sucesoria. María Tudor, con un golpe de estado, le quita la corona a esta, empieza la persecución de Elizabeth, que no se logró, y María Tudor reinstaura el catolicismo y es reina. Se casa con Felipe II, el príncipe de España, hijo de Carlos. Cree que está embarazada de él, a pesar de que era mucho más joven y lo que quieras. Y era un tumor, era un tumor. Sí, absolutamente, era su sobrino. Era un tumor, ella muere de cáncer. Cuando muere María Tudor, aquí ustedes lo tienen, tercero, sigue Elizabeth. Elizabeth va a crear la era isabelina, va a ser el esplendor absoluto. Todo lo que empezó Enrique VIII y que se distraía, Elizabeth no se distrajo para nada y llevó a la Inglaterra a su máximo esplendor. Y cuando murió Elizabeth, ya María Estuardo no podía levantar la mano porque también estaba muerta y le tocó al primero en sucesión. Porque si la primera en sucesión era María Estuardo y se muere, el primero en sucesión va a ser el hijo de María Estuardo. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, este cuadrito, que es algo muy sencillo cuando te lo ponen así por separado, lo vamos a dejar aquí porque yo les dije que les voy a platicar María Estuardo hoy. Entonces necesito que tomen agua, que vayan al bañito. Yo voy a quitar el saco porque me estoy muriendo de calor y empezamos. Claro, claro.
Sálica, porque era tan importante para eso, tener un varón. Ah, porque al final de cuentas, él fue primogénito, él fue, digo, fue primogénito. Él fue el segundo varón, el que murió fue un varón, su papá fue varón. Pues en tu cabeza los reyes son hombres. Sí, como aquí en México. Estamos en el 2025 y todavía andan mortificadas las muchachas porque se va a perder el apellido, porque tienen puras niñas, se va a perder el apellido. Entonces, sí podía haber reina. El problemón es que, ¿y el apellido? Un Tudor, porque, por ejemplo, Elizabeth, María, ellas son Tudor, no, y ellas fueron las últimas, porque no hay apellido, y entonces sigue la casa de Estuardo. Enrique VIII solamente fue el segundo de los Tudor. Si él hubiera tenido, digo, si la reina hubiera sido una niña, que al final de cuentas sí fue, ¿verdad? No hubiera habido dinastía. O sea, eso que te meten en la cabeza de que tu papá fundó la dinastía y que tú tienes que seguirlo, ¿verdad? Ahí se hubiera acabado el apellido. El apellido de las niñas hubiera, no se les quitara. No se le ocurrió, pero así no hay. No, a las niñas nunca se les quitó, pero si tú las casas con alguien, los hijos, Era pues una ley de que no se le van a quitar el apellido. O sea, a los hijos, a los descendencia, que no toquen. pero entonces, ¿qué gana el que da el apellido? O sea, el compromiso es de a dos. Pero eso le pasó a Isabel. O sea, el duque de Edimburgo nunca, o sea, sus hijos no tienen su apellido. Pero era su apellido. Sí, estamos hablando del siglo XX. Estamos hablando del siglo XX. Les recuerdo que nunca reconoció como consorte. Nunca. Sí. Él era príncipe, él no fue. Sí, no, no, no. O sea, pero bueno, estamos en el siglo XX y además les recuerdo, ¿qué casa están ahorita? ¿Qué casa está ahorita? Ellos existen por una ley cuando era vergonzoso apellidarse el alemán y por una ley dijeron ya no nos apellidamos Gotha, no sé qué, que era el apellido de ellos, y ahora nos apellidamos Windsor. Entonces, la verdad daba lo mismo el apellido porque ellos por una ley adoptaron el apellido Windsor para romper sus relaciones con Alemania. O sea, realmente todo fue artificial. Gotha, bueno, no me acuerdo. Gotta guión algo. Entonces, bueno, vamos a que dijeran. ¿Alguien quiere ir al baño? Por favor, vayan al baño, vean sus celulares y yo voy a, pues sí, por favor, gracias. Y yo voy a poner a María. Sí, por supuesto que sí. Sí, ¿el qué? Ah, sí, con mucho gusto, con mucho gusto. Ahí les voy. Era, era Power, ¿verdad? Aquí está. Este cuadrito.